Hola chiquillos, ¿cómo están? Acá nuevamente intentando resolver esto con el afán de que los vaya mejor, ya que en algunas pruebas al parecer los resultados no fueron muy buenos, particularmente la tercera nota. No puedo decir que me fue espectacular, no sé la nota aún, pero todavía estoy en carrera, entonces. Y para quienes no lo estén, que ya sientan que están medios perdidos, lo único que les puedo decir que como parte de la madurez hay que continuar yendo a clases porque esta asignatura si no la hacen hoy la van a hacer mañana. ¿Ok? Entonces, valerse de esa madurez que a la edad que tenemos y en el semestre académico en el que estamos deberíamos tener. Así que bueno, lo que se pide acá en este circuito es hallar la corriente de cortocircuito monofásica. ¿Ok? Acá en este punto. Ahí en ese puntito que está ahí. Este ejercicio lo dejó propuesto el profe el sábado que pasó. O sea, hoy 26 de junio. Lo dibujé aquí en el AutoCAD para que quedara más decente. Y bueno, escribí los datos acá. Se me quedó afuera el dato de la potencia aparente del sistema, pero se arregla acá, no hay problema. Y bueno, hay que empezar a calcular estas cosas. Como preámbulo hay que determinar que cuando ocurre un cortocircuito monofásico, ¿ok? Monofásico, bien clarito con eso. Hay que considerar las mallas de secuencia, tanto secuencia positiva, ¿ok? Como también la secuencia negativa y además la secuencia homopolar o secuencia cero, ¿ok? Entonces, esto de las componentes simétricas lo que busca es tomar un cortocircuito que tiene una forma extraña del punto de vista fasorial, pero modelarlo en función de componentes simétricas en sus mallas de secuencia, como les decía, secuencia positiva, negativa y secuencia cero. Bueno, entonces para hay que generar tres circuitos equivalentes, ¿ok? Y si en el circuito trifásico teníamos calculado un equivalente Thevenin de cortocircuito, aquí hay que hacer lo mismo pero para cada malla de secuencia. Entonces, me estoy acompañando acá de un tinto que me acompaña aquí en la noche, en estas frías noches de junio. Bueno, comenzamos entonces con la malla de secuencia positiva. Ok, vamos a escribirlo aquí, malla de secuencia positiva. La malla de secuencia positiva es la única que contempla una fuente de tensión. ¿Ok? La malla de secuencia negativa no lo contempla, ni la malla de secuencia cero tampoco. Y como es la costumbre, esta tensión es 1 ángulo 0. ¿Ok? Entonces vamos a escribirlo por acá para que 1 con ángulo 0. Perfecto. Lo vamos a dejar aquí bien ordenadito para que quede bonito, para que se entienda. Esa es la idea. Y hay que ir analizando cada elemento que se vaya presentando. Ok, este es el generador 1, no está escrito acá, pero se entiende. El generador 2 por otro lado está acá, este es el transformador 1. Lo vamos a dar mejor porque nos falta quien se pierde. Generador 1, transformador 1, este es el transformador 2 y este por su parte es el generador 2. Y bueno, la línea 1 es la única que hay. Observemos además que en la línea está abrazada, digamos, de alguna manera, por dos barras. ¿Ok? Empezamos. Entonces, generador 1. El generador 1 tiene un dato de secuencia, una reactancia, ¿cierto? Para la secuencia positiva, que es este que está acá. Se le llama X1 o X2' aparece en algunos lados. Pero para este caso es X1. Por tanto, aquí abajito dibujamos la reactancia que le corresponde. Muy bien. Vamos a anotar aquí que es el generador 1. Porque acá no los podemos perder. Si los perdimos acá, olvídense.
Y vamos a notar en el tiro el valor, que en este caso es 0.15. Recordar que todos estos valores están por unidad. Ok, entonces 0.15 por unidad. No hay unidad real acá. ¿Qué elemento sigue? El transformador. Y aquí, cuando hablamos de secuencia negativa, perdón, estoy en la secuencia positiva, perdón. Vamos a considerar solamente al transformador como otra inductancia más. Ok, entonces dibujamos otra inductancia y le damos el nombre T1. Ok, y bueno, vamos al T1, nos damos cuenta que en ambos casos los transformadores son iguales. Y la componente para la secuencia positiva es la misma para ambos casos. En este caso es la secuencia positiva es 0.1 por unidad. Esto está en todo por unidad. Después, si miramos más adelante, tenemos la línea. Bueno, y la línea, naturalmente, el cortocircuito está en la mitad. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño arreglito acá para que lo entendamos bien. Vamos a dibujar la barra, esta es la barra 1, ¿cierto? La vamos a dejar aquí con rojo para que se distinga del resto. Y la línea, como el cortocircuito está en la mitad, podríamos entender que vamos a dividir esta línea en dos inductancias. ¿Ok? Muy bien. Y voy a dibujar con rojo acá la barra 2. Acá vamos a dejarlo con un circulito para que no confundamos valores y no los perdamos entre nosotros. Muy bien. Ahora estamos calculando la red de secuencia positiva, ¿cierto? Vamos a la línea. Aquí está el dato. La línea 1 tiene una componente para secuencia positiva de 0.15. Pero como ustedes recordarán, la falla, el cortocircuito, está justo en la mitad. Por tanto, evidentemente será la mitad. Entonces, 0.15 sobre 2, eso es 0.075. Entonces, 0.075. Y este dato lo copiamos aquí al lado. Porque claro, es justamente la mitad de la línea. En otras aplicaciones se ven, sobre todo con las protecciones a distancia, se ven otras zonas. Pero acá el cortocircuito dio justo en la mitad. Continuamos. Después de la barra 2 que tenemos, el transformador 2. Y el transformador 2 se grafica para la secuencia de malla positiva como otra reactancia más. Y la anotamos, por supuesto. Y le damos el valor T2. Aquí por lo demás podríamos decir línea medios. ¿Ok? Porque el valor de la reactancia de la línea sobre 2. Eso se ve. ¿Se acuerdan del pi medio? O sea, el admitancia medios cuando hacíamos cálculos de línea. Entretenido, ¿se acuerdan? Bueno, continuamos. Y después del transformador 2 está el generador 2. Y el generador 2 se grafica también con su propia admitancia. Y además como una fuente de tensión 1 ángulo 0. O sea, voy a tomar este dibujito de acá. Lo voy a copiar. Lo dejo por aquí. Aquí para que lo vayamos entendiendo entre todos. Muy bien. Entonces lo dejamos por acá. Este sería el generador 2. Se me olvidó anotar los valores de reactancia acá. Para el T2 vamos a darnos cuenta que la reactancia para la malla de secuencia positiva es 0,1, ¿cierto? Y el transformador 2 y el 1 tienen las mismas características. Son los mismos equipos. Por tanto, copiamos acá el 0,1. 0.1. Y para el generador 2 tienen las mismas características del generador 1. Y como estamos viendo malla de secuencia positiva, es 0.15. Muy bien, pues. Y acá ya podemos cerrar el circuito.
Y ahí está. Tenemos todo listo para empezar a reducir esto, que es lo que queremos finalmente. Entonces, vamos a comenzar a reducir esto. Se me olvida mencionar que la falla está acá. Aquí está la falla. Por tanto, en esos puntos es donde hay que encontrar el equivalente Thevenin. ¿Ok? Ok. Entonces, sigamos. Podemos darnos cuenta, si copio todo este dibujo aquí abajo, en la prueba quizá no lo hagamos, pero acá hay tiempo, podemos reducir todo esto. Aquí, si miramos desde la falla hacia la izquierda, hacia el generador 1, podemos resumir todo esto en una sola impedancia. De igual forma hacia el lado derecho. Entonces todo esto se puede resumir, se puede, digamos, simplificar a lo que voy a dibujar acá. Vamos a hacerlo bien bonito para que no se enoje nadie, porque esa es la idea. Vamos a hacer las cosas bien. Ahí por ese lado. Y por este lado queda así, de esta manera. Ahí me van a entender el tiro, ¿cierto? Cerramos acá pero con negro, porque el rojo es para otras cosas. Cerramos acá. Y bueno, naturalmente la equivalente desde el cortocircuito, desde la falla hacia el lado izquierdo, o sea, hacia el generador 1, evidentemente será la sumatoria de estas tres impedancias. Entonces vamos a la calculadora, escribimos punto 15 más punto 1 más punto 0,75. Y eso da un equivalente por unidad, lo vamos a escribir en rojo, de 0.325. 325. Muy bien. Entonces ahora, perdón, vamos a repetir por el lado de acá. Si nos damos cuenta, fíjense ustedes que son los mismos valores. El generador 1 con el 2 tiene el mismo valor. El trafo 1 con el trafo 2 tiene el mismo valor. Y como en la línea, la falla está justo en la mitad, naturalmente se divide por la mitad. O sea, simplemente nos podemos dar cuenta de que este valor se repite acá. Ahí está. Muy bien, pues. Facilito, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos que seguir simplificando esto. Y acá nos vamos a dar cuenta que hay un paralelismo entre las sumatorias de la impedancia del lado izquierdo, digamos, y la impedancia por el lado derecho. Están en paralelo. Y una buena forma de calcular esto sin hacer mucho cálculo, siempre que dos impedancias estén en paralelo y tengan el mismo valor, la equivalente es simplemente la mitad. O sea, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto que está acá. Esto que está acá. Y si voy a la calculadora y calculo la mitad de 0,325, me da 0,1625. Ok. Es una forma sencilla para evitar hacer tanto cálculo innecesario. Ahora, bueno, pueden hacerlo en la calculadora, no hay problema, pero el tiempo vale oro. 16,25. Y esto que está acá sería el equivalente a la red de secuencia positiva. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí esto acá para que se vea bonito. Y vamos a escribir que esta red de secuencia es positiva. Entonces vamos a escribir aquí que esto pertenece a la secuencia positiva. Y todo lo que sea muy relevante, como es costumbre en el canal, lo dejamos marcadito en rojo, ¿cierto? Porque es lo que finalmente lo que nos importa. Acá este es el resultado final de todo este planteamiento. Ahora hay que ir a calcular la misma malla de secuencia, pero de secuencia negativa. La malla de secuencia negativa es muy parecida a la secuencia positiva.
con una cosa muy importante que no deben olvidar. La red de secuencia negativa no posee fuente, ¿ok? No tiene fuente de tensión. Por tanto, copiamos acá esto completo, lo voy a pegar por acá, para que no los perdamos. De la línea verde hacia arriba está la red de secuencia positiva, y de ahí en abajito estará la malla de secuencia negativa, para que no lo perdamos, ¿ok? Como les conté, acá las fuentes de tensión, chao, se van, ¿ok? Las podemos eliminar tranquilamente. No las reactancias, ¿ok? Sí la fuente de tensión, por supuesto, pero no la reactancia del generador. Entonces cerramos acá con el circuito. Muy bien, pero ahora, ojo, los generadores tienen reactancias distintas para la malla de secuencia positiva respecto a la negativa. Vamos a ver. El generador tiene un X1, o sea, una reactancia de secuencia positiva que es igual a 0,15, pero sin embargo, ¿qué dice acá? Que la red de secuencia negativa es 0,12. Y como ambos generadores son iguales, podemos reemplazar, ¿cierto? Aquí abajito, esto por 0,12. Y va a quedar levemente distinta. Levemente distinta. Entonces lo copiamos, o sea, lo escribimos bien acá, 0,12. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasa con el transformador, ¿cierto? El transformador nos dice que la malla de secuencia positiva y la negativa tienen el mismo valor. Acá está, 0,1. Por tanto, no se modifica nada. Queda tal cual. Y ahí están los 0,1 del trafo 1 y el trafo 2. ¿Qué pasa con respecto a la línea? Respecto a la línea 1, si se fijan acá, solo indica el valor de la reactancia para la malla de secuencia positiva. Si no indica algo distinto, quiere decir que son los mismos. ¿Ok? Lo mismo que pasa con el transformador. El cambio acá lo pudieron notar en el generador, pero no en el transformador ni tampoco en la línea. Por tanto, si se fijan usando este mismo modelito, queda súper sencillo. Entonces vamos a empezar a reducir acá. Este circuito que está acá se puede reducir de la siguiente manera. Lo mismo que vimos delante, exactamente igual. Podemos reducir todo esto a una sola impedancia, ¿cierto? Que obviamente no va a tener ese valor, ni tampoco ese dato, ¿cierto? Sería incorrecto. Entonces, cerramos por aquí, cerramos por acá. Vamos a ordenarlo bien para que quede lindo. Hay que hacer los desarrollos lo más ordenado posible, porque yo también hice clase en su tiempo y lo que menos me gustaba era encontrar mamarracho ahí, dibujos que nadie entiende, ni datos ni letras que nadie entiende. Ojo con la ortografía y también mucho ojo con la caligrafía. Bueno, entonces empezamos a sumar acá. Desde el cortocircuito hacia el lado izquierdo, voy a la calculadora, tengo .12 más .1 más .075. Y eso da una reactancia equivalente por este lado de 0,295. ¿Ok? Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto es como un espejo. El mismo valor que está aquí, el mismo que está allá. Se da la misma condición. Por tanto, sin hacer gran descubrimiento, lo voy a copiar simplemente. Y como ya en la tónica, este dibujo se puede, digamos, reemplazar por su equivalente, ¿ok? Quedando de la siguiente forma. Esto que está acá se va, porque aquí hay un paralelismo. Aquí hay un nodo, aquí hay otro, y estas dos reactancias están en paralelo. Y como también se vio en el ejemplo anterior, tienen el mismo valor. Entonces, sin hacer un gran... ¿Para qué nos vamos a calentar la cabeza con eso? Simplemente la mitad. Es súper simple. Entonces, 0,295 lo divido entre 2 y eso da 0,1475. Cubrimos todos los decimales. Entonces queda bien bonito, digamos.
Y evidentemente ya esta malla está hecha. Entonces ponemos los terminales para indicar que ya la malla está cerrada. Y vamos a escribir acá que esto pertenece a la secuencia negativa, ¿ok? Que no se nos olvide. Bueno, de igual manera como encerramos la malla de secuencia positiva con un rectángulo rojito acá, adivinen, la misma historia. Entonces lo vamos a dejar por aquí y al mismo tiempo lo voy a acomodar por acá para que es netamente por un tema de orden, ¿ok? Bueno, como terminamos la malla de secuencia negativa, voy a separar con otra línea verde acá para que no nos perdamos, porque eso es lo importante. Y ustedes también aplíquenlo en la prueba. Entre más orden puedan aplicar ustedes, mejor. No hay peor cosa que sentirse perdido. Esa sensación genera mucha ansiedad por lo demás, pues, y te desconcentra. Y es muy feo. Y ahora vamos con la malla de secuencia 0. ¿Ok? La malla de secuencia 0, digamos que es parecida, pero depende mucho de la configuración de los equipos primarios. ¿A qué me refiero con esto? Acá no está dibujado, ¿cierto? No, no está dibujado. Se me olvidó, me castigo. El generador 1 está en una configuración, como le dice el profe, Y aterrizado o en estrella aterrizada. Como ambos generadores son un espejo, son similares, voy a copiarlo por acá y ahí está. Queda clarito, ¿cierto? Quiere decir que los devanados del motor están en estrella y ese punto flotante, digamos, está aterrizado. Y ojo, recuerden ustedes, y esto ni siquiera al disco duro, a la BIOS, o sea, siempre que hablamos de un cortocircuito monofásico, como contempla la red de secuencia 0, en muchos lugares se le llama la malla homopolar, ¿ok? Una red de secuencia homopolar. ¿Y eso qué quiere decir en definitiva? Todo lo que cae a tierra. Eso es básicamente. Si se fijan acá, no nos interesó si es que está conectado a tierra o no el transformador. En la malla de secuencia negativa tampoco. La verdad, no lo importó re poco. Pero cuando analizamos la malla de secuencia 0, ahí sí que importa. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar primero el generador, ¿cierto? Como les comenté, las fuentes de tensión están solamente presentes en la malla de secuencia positiva. Por tanto, acá solamente dibujamos la reactancia del generador 1. Entonces, voy a partir por acá, porque lo dejé en verde. Ahí sí, en negrito para que sigamos manteniendo el mismo estándar. Dibujamos la equivalencia del generador 1. Como les digo, esto es el generador 1. Y vamos a buscar el valor. Vamos a ver, vamos aquí al principio. Generador 1. Para la secuencia 0 tiene ese valor de reactancia, 0.005. Vamos aquí abajo. Entonces, escribimos acá 0.005. Como el generador está conectado a tierra, su reactancia de secuencia 0 es parte del circuito, ¿ok? O sea, lo dejamos así, tal cual. De hecho, voy a darme una licencia, lo voy a dibujar aquí en rojito, los bornes que me indican que ya estoy fuera del generador, ¿cierto? Veamos, ¿qué elemento sigue? El transformador, y aquí está la clave. Aquí está la clave. Fíjense ustedes que para este caso en particular, el transformador, el primario, está en delta. Y cuando está en delta, no tiene un cuarto conductor. Solamente están conectados la fase 1, fase 2, fase 3. No hay un neutro, no hay un conductor de retorno. No hay una red de secuencia negativa acá. Pero sin embargo, el secundario sí la tiene. ¿Se fijaron o no? Entonces, porque acá dicen que el secundario del transformador está con una estrella aterrizada. ¿Qué es lo más común por lo demás? Esto se da, yo diría que de todas las actuaciones en las que he trabajado, esto es el 99% de los casos. Y ese 1% es el lugar que no he visitado. Entonces,
Si ustedes se fijan, como el primario está en delta, ¿cierto? Claro, queda aislado. O sea, nosotros lo vamos a dibujar de esta manera. Está aislado. Queda como un circuito abierto. Pero sin embargo, recuerden ustedes que está presente la malla de secuencia negativa en el secundario. Y de hecho tiene un valor. Vamos al T1, que es igual al T2, que para este caso es 0.1 por unidad. Entonces, vamos a dibujarla acá. No me quiero perder. Aquí va un puente hacia abajo, porque se tiene que vincular a la red de secuencia negativa. Y aquí dibujamos la reactancia de impedancia 0 del transformador 1. ¿Ok? Y vamos al valor, dijimos que era trafo 1, 0,1. Muy bien. Y eso va acá. 0.1. Todos estos datos están naturalmente en por unidad. Ahora, bueno, vamos a cerrar acá. Lo hice con rojo, no corresponde. Y con rojito vamos a marcar los terminales que me indican que ya terminé con el trafo 1. ¿Ok? De hecho, si me pongo estricto, me pongo medio, ¿cómo se dice? Ortodoxo. Esto debería estar en negro. Lo vamos a corregir. Y ahí está. Muy bien, pues terminamos con el trafo 1. ¿Qué sigue después? La línea. Muy bien. ¿Y qué dice la línea respecto a su reactancia de secuencia 0? Aquí está. Fíjense ustedes. Tiene una reactancia. Hay fórmulas para calcular esto, pero la reactancia de secuencia 0 no es igual a la positiva y a la negativa en el caso de las líneas. ¿Ok? Entonces, es 0.005. Y dibujamos naturalmente la reactancia de la línea. Pero ustedes recuerdan que esto, el cortocircuito fue en la mitad, ¿cierto, no? ¿Se acuerdan? Ya, pues entonces adivinen. Vamos a dibujar dos reactancias con el mismo valor. Y este valor será el equivalente a decir el valor de la reactancia de secuencia 0 de la línea dividido 2. Porque recuerden que la falla está aquí. ¿Se fijan o no? Entonces, de hecho la voy a dibujar aquí al tiro para que no los perdamos. Ahí está la falla. Ahí es donde yo tengo que encontrar el equivalente Thevenin para este circuito. Entonces, como es costumbre, aquí escribimos L1 sobre 2. L1 sobre 2. Eso quiere decir que es la mitad. Lo mismo que pasa con la malla de secuencia negativa, lo mismo que pasa con la malla de secuencia positiva. Y el valor era 0.005. Y como lo vamos a dividir por la mitad. 0.005, todo eso sobre 2. La calculadora me entrega un valor que es 2.5 por 10 a la menos 3. Pero eso como se escribe acá de la siguiente manera. Un 0, ponemos una coma, y el exponente está a la menos 3. Quiere decir que el tercer dígito no es 0. O sea, completamos con 0, 0, 25. ¿Ok? Esa es la red de secuencia 0 para la línea 1, haciendo hincapié que la falla fue en la mitad. ¿Ok? Por eso lo dividimos entre 2. Ya, pues continuamos. Después pasamos por la barra 2, después viene el trafo 1. Ok, y aquí hay que hacer el siguiente análisis. Si ustedes se fijan acá, esto es un espejo. Si yo trazo una bisectriz aquí y miro desde el cortocircuito hacia la izquierda, tiene que darme lo mismo hacia la derecha. Una simetría. Entonces, por el lado del secundario, que es donde está el transformador, aportando hacia el cortocircuito, vamos a dibujar la reactancia que le corresponde, ¿cierto? Se va aquí, no sé para qué lo dibujé, ¿sí? No lo dibujé ya porque tengo que hacer la diferencia acá. Y acá queda el circuito abierto. ¿Por qué queda abierto? Porque recuerden ustedes que el
primario de este transformador está en estrella. O sea, perdón, está en delta. Y la delta, por no poseer un cuarto conductor, un conductor de retorno, al no haber una residual, no es parte de la red de secuencia negativa. Entonces voy al transformador y veo cuál es su reactancia para la malla para la red de secuencia negativa. Obviamente acá para la secuencia 0, o secuencia, dije negativa, era secuencia 0, perdón. En este caso es 0,1. Es la misma historia. Entonces escribimos acá el 0.1 y acá vamos a escribir naturalmente que este es el trafo 2. ¿Ok? Fíjense que es un espejo. Tiene que dar lo mismo. ¿Por qué? Porque tanto el generador como el 1 y 2 son iguales y el trafo 2 y 2 son iguales. Tiene que darte un espejo. Y empezamos. ¿Qué sigue? Terminamos con el transformador 2 y nos queda el generador 2. Y el generador 2, en este caso, vamos a dibujar su reactancia y la terminamos acá, porque por ser malla de secuencia 0 no posee fuente. Y vamos a escribir acá generador 2. Vamos a ver qué valor tiene. Está aquí arriba, ¿cierto? Es .005. Fíjense, lo mismo que estaba acá. Claro, porque ambos generadores son idénticos. Y listo. Voilà. Tenemos la red de secuencia 0 para este caso. Ahora, como es natural, hay que reducir esto, sumar lo que hay que sumar, multiplicar lo que hay que multiplicar, para continuar con la red de secuencia 0. O la malla homopolar. Siempre cuando hablen, le escuchen eso homopolar, imagínense entero secuencia 0. Cuando le hablen de cuarto conductor, secuencia 0. Cuando le hablen de residual, al suelo, digamos, contra tierra. Bueno, me está dando un traguito para mojar un poco la garganta. Y bueno, ¿a qué conclusiones vamos a llegar? Que por acá, como el transformador en el primario está en delta, esto hace que el generador 1 no sea parte de la malla de secuencia. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. No cuenta. Si aquí estuviera cerrado, claro, empezamos a sumar. Pero no es el caso, ¿cierto? Y acá ocurre lo mismo. Entonces voy a dibujar una línea acá, para que lo entendamos bien. Quiere decir que todo lo que está encerrado en este cuadrado es parte de la malla de secuencia 0. ¿Ok? O sea, quedó fuera el generador 2 y el generador 1, dado que los transformadores que le anteceden tienen sus primarios en delta. Entonces empezamos a reducir acá. Voy a copiar este dibujito acá. Tengo la gracia de estar en un computador, puedo hacerlo fácilmente. Y vamos a empezar a reducir. ¿Ok? Obviamente acá yo lo hago lento, para que nadie se pierda. Obviamente después, con la habilidad que los ejercicios van dando, uno lo puede hacer bastante más sencillo. Queda así. ¿Ok? Voy a copiar nuevamente esto aquí abajo. Ahí. Y la misma historia. Nos damos cuenta que desde el cortocircuito hacia la izquierda tenemos dos impedancias que se pueden sumar porque están en serie. Lo mismo sucede desde el lado derecho. Y bueno, empezamos. Vamos a empezar a reducir esta cosa para que quede más sencillo. Queda una cosa por el estilo. Cerramos acá. Y en rojo voy a anotar los valores equivalentes. Si sumamos esto que está acá, esto da 0.1025. ¿Ok? Así es como queda. Y como es un espejo, evidentemente el valor que está acá será el mismo que voy a tener de este lado. Esta es una curiosidad porque ambos ambos transformadores tienen las mismas características. Y la línea fue el cortocircuito justo en la mitad. Son equivalentes. Ojo con eso, ese es un caso particular de este ejercicio. Y como ya es la costumbre,
vamos a tener un circuito equivalente, ¿cierto? Para la malla de secuencia 0, donde el paralelismo entre ambas reactancias será la equivalente en este punto. ¿Ok? Y como ya les conté, cuando dos reactancias, dos resistencias, dos inductancias están en paralelo y tienen ellas el mismo valor, el valor equivalente entre ambas será simplemente la mitad. 1025 sobre 2. Y aquí da un valor un poquito largo, pero bueno, hay que notarlo. Es 0.05 125. Ok, ahí está completo. Mencionar por lo demás que esta es la secuencia 0 o homopolar. Y como ya es la costumbre, lo vamos a dejar en rojito acá y lo voy a acomodar por este lado, acá, que no moleste. Voy a cerrar con la línea verde para que no existan problemas. Es larga la explicación, pero hay que hacerlo así. Ahora, la corriente de falla, en este caso, será el equivalente a poner en serie todas las mallas de secuencia que ya hemos descubierto. Entonces, en serie, ¿ok? Entonces, voy a buscar la malla de secuencia positiva, que está acá. La voy a copiar, la voy a pegar aquí al final, ¿cierto? Ahí está. Después hago lo mismo con la malla de secuencia negativa, que aquí está, ¿cierto? Está clarito. Ahí está. Y lo propio con la malla de secuencia 0, que aquí está. ¿Se fijan? Están las tres ahí ordenaditas, ¿cierto? Así da gusto. Deja agrandar la hoja porque... Ahí está. Ahora, ¿cuál es lo que procede ahora? Es simplemente ponerlas en serie. O sea, deja ver cómo lo puedo hacer aquí para que me quede más... Cómo lo arreglo para que se me quepa la hoja. Vamos a cortar un poquito acá. Entonces voy a tomar esto, lo voy a mover un poquito más arriba. Acá. Ahí, pero ustedes me entienden, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero, que me entiendan. Ahí. Lo acomodamos un poquito más arriba. Y lo mismo con la secuencia 0. Ahí está. Ya. Eso es lo que quería conseguir. Están las tres en serie. O sea, no están todavía en serie. Ahora las vamos a seriar, ¿cierto? Lo voy a hacer con color azul para que se note el tiro. Unimos este punto con ese. Unimos este punto con el de acá. Y finalmente los que están aquí afuera es donde está la red equivalente de cortocircuito, tomando la sumatoria de sus componentes simétricas. ¿Ok? Entonces, esto finalmente, si usted... Recuerden que aquí está la falla. Ahí está el cortocircuito. Y como es natural, tenemos una fuente con tres impedancias internas, podríamos decirlo, y un cortocircuito. Por tanto, es natural pensar que la corriente de falla va a circular en este sentido. Esta es la corriente de cortocircuito. Clarito, ¿cierto? Entonces voy a hacer un equivalente Thevenin. Como la fuente es una sola, ¿ok? La mantenemos. Ya no es la malla de secuencia positiva, ¿cierto? Ya es la sumatoria de las tres. Y como bien dije recién, es la sumatoria de las tres. Entonces hay que empezar a sumar. Punto 1625 más punto 1475 más punto 05 125. Sumen los tres. Finalmente, todo esto da
una impedancia equivalente de las 3 mallas de secuencia de 0, me quedó harto feo, 0.36125. Ahí quedó perfecto. Y es acá donde yo tengo el cortocircuito, ¿cierto? Ahí está la falla. Vamos a hacerlo mejor, siempre se puede. Ahí sí. Y evidentemente hay que calcular esta corriente que está circulando por acá. Y esa corriente será la corriente de cortocircuito. Bueno, matemática, hijos, como dijo el gallo Claudio. La fuente de tensión es un ángulo cero, ¿cierto? Por tanto, la corriente de cortocircuito monofásica, esto está por unidad, será igual a 1 ángulo 0 dividido de la impedancia que se presenta, por la equivalente, ¿cierto? Que era 0.36125. Facilito. Entonces, esto lo voy a copiar aquí abajo, para que quede súper claro. Y bueno, acá ustedes escriben este valor, el 0.36125, y lo elevan a la menos 1. Y obtienen la corriente de cortocircuito por unidad, que sería de 2.768 y le agrego el 1 ya, ok, con ángulo de menos 90 grados por unidad. Y suácate, llegamos a la corriente de cortocircuito monofásica en por unidad. Recuerden agregarle el menos 90 grados. Eso deriva, ya que esta, al ser una unidad imaginaria, le acompaña una J, ¿cierto? Una J inductiva. Lo voy a explicar acá para que no se pierdan. Recuerden ustedes, en el triángulo de impedancias tenemos a R con ángulo 0, más 90 tenemos a JXL, y con menos 90 grados tenemos a menos JXC. Y como en este caso es una reactancia del tipo inductiva, por eso hay inductancias dibujadas acá, el ángulo de referencia con respecto al fasor de referencia, que en este caso es la resistencia, es 90 grados, ¿cierto? Y la regla de los números complejos nos dice que los ángulos simplemente, esto tiene 90 positivos, ¿cierto? Y al dividir dos números en polar, se hace la división de sus módulos y los ángulos se restan. Y 0 menos 90 es justamente menos 90. Bueno, pero no solo de pan vive el hombre, tenemos que calcular la corriente real que está circulando por acá. Y para calcular esa corriente real, la corriente en magnitudes reales, en amperes, o sea, la corriente de cortocircuito monofásico es igual al producto de la corriente de cortocircuito monofásico en por unidad multiplicado por la corriente base, ¿cierto? En el punto de falla. Ahí está. Pero acá ya tenemos este dato, ¿cierto? La corriente de cortocircuito por unidad, lo acabamos de terminar, pero falta la corriente base. Entonces, bueno, hay que ir al lugar de la falla, y para eso vamos a ir al principio. Al principio, aquí está. ¿De qué nos vamos a dar cuenta? De que la línea 1 está en medio de los secundarios de ambos transformadores. Y ambos transformadores tienen el secundario en 66 kV. O sea, esa es la tensión base para este ejemplo. Muy bien. Y esta corriente base, lo voy a anotar por aquí a un costado. La corriente base es igual a la S base, que siempre está escrito en el enunciado del problema, siempre se indica al principio.
dividido de la raíz de 3 por la tensión base en el punto de falla. ¿Cuánto era la S base? Vamos a ver, no me acuerdo. 50 megas. Ahí está. Entonces escribimos acá abajo 50 por 10 a la 6, dado que 6 es la notación científica que le corresponde al múltiplo mega. Y aquí abajo es la raíz de 3 por la tensión base, que ya sabíamos que son 66 kV, ¿cierto? 66 por 10 a la 3. Ok, estamos listos. Entonces vamos ahora a la calculadora, a nuestra querida amiga. 50 exponente 6, todo eso dividido de paréntesis raíz de 3 por 66 exponente 3 positivo. Y eso nos da una corriente base de 437.38, y como estas son magnitudes reales, le corresponde la unidad de medida de la intensidad de corriente, que es amper. Y así, tranquilito, te fijaste, ¿no? Cómo fuimos jugando, facilito. Entonces ahora yo puedo trabajar esto acá. La corriente de cortocircuito tanto por unidad la conocemos, claro, aquí está. Acá no es necesario más bien el ángulo, lo que interesa más bien acá es el módulo. ¿Por qué? Porque finalmente ese dato es el que nos permite determinar cuál es el poder de corte que tenga un interruptor en caso de falla. De cuántos kiloamperes tiene que ser ese interruptor ante una falla. Y bueno, la corriente base la acabamos de terminar. Y eso está aquí. Y miren ustedes qué cosa más interesante. Lo van a encontrar que la corriente de cortocircuito monofásica en ese punto de falla, considerando las 3 mallas de secuencia, que es la particularidad de la falla monofásica, ¿cierto? Es simplemente la multiplicación de 2.7681 por 437.38. Y eso me da una corriente de falla de 1210 amperes. Ahí está la corriente de falla. Miren ustedes, fácil y bonito. Ahora, si por algún motivo las corrientes de cortocircuito tienden a expresarse del orden de los kiloamperes, acá no se pide, pero a modo de curiosidad uno lo puede expresar de esta misma manera y nadie se va a enojar. O sea, somos electricistas y lo podemos entender, ¿cierto? Que la corriente de cortocircuito monofásica, pero ahora real, ¿cierto? Es simplemente tomar eso y dividirlo por 1000. Entonces 1210 sobre 1000. Entonces uno puede decir tranquilamente que esto es 1.21 kiloamperes. Esa es la corriente de falla del circuito frente a una falla monofásica, ¿cierto? A tierra. ¿Dónde? Acá, en este punto, justo acá. Perdón. Bueno, chiquillos, espero que le haya quedado claro. Naturalmente este video lo pueden devolver al punto de conveniencia y salir de las dudas, si esa es la idea, no quedarse con dudas. Pero aquí está, está bien clarito, está bien, bien expresado. Algunos truquitos matemáticos que uno va aprendiendo con la calculadora sobre todo. Y bueno, además algún repaso de Red Eléctrica 2, esto que está acá, que no se los puedo olvidar nunca. Eso que está aquí, el diagrama fasorial, digamos, de la impedancia. Recordando que este fasor que está acá, finalmente es Z, la impedancia, y el ángulo que tenga con respecto al eje X será el famoso ángulo φ.
Y de ahí viene el coseno de phi, seno de phi y todas esas cosas. Pero bueno, no tiene sentido alargarlo más. Espero que le haya gustado, que sea de provecho. Y no olviden activar la campanita, suscribirse, apoyarme en Patreon y próximamente OnlyFans con la prima de alguien. Bueno, eso es broma. Ya, chao chiquillos.